No nos cansaremos de repetir que la familia de los narcóticos se debe de tener una especial precaución, tanto fuera del ámbito sanitario como dentro del mismo. Cualquier mínimo ajuste que se descontrole puede resultar fatal en el paciente. Sin embargo, la ciencia avanza. Cada vez se van descubriendo narcóticos de origen sintético que van teniendo mayor terapia segura. Es decir, se pueden utilizar de una forma más controlada. Aquí, por ejemplo, encontramos los derivados del fentanilo. Bien sabemos que el fentanilo es uno de los principales narcóticos y que en la actualidad está causando miles y miles de estragos por su uso descontrolado en, por ejemplo, los Estados Unidos de América. Sin embargo, las sustancias derivadas del fentanilo, como puede ser el alfentanilo, el carfentanilo o el remifentanilo, han demostrado ser de mucha utilidad dentro de los ámbitos quirúrgicos, más especialmente en el control de la analgesia y mantenimiento de la anestesia. Y especialmente el remifentanilo ha demostrado ser uno de los principales narcóticos más utilizados en el ámbito quirúrgico. El remifentanilo es un fármaco que pertenece a la familia de los narcóticos, es decir, sustancias que pertenecen a los derivados de la planta del opio. Y en este caso, el remifentanilo se engloba en los derivados sintéticos del fentanilo, junto con otros semejantes como el alfentanilo o el carfentanilo. El remifentanilo lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Ultiva. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del remifentanilo, donde vemos la presencia de múltiples enlaces de tipo éster, un grupo aromático nitrogenado central del cual se derivan todos los extremos radicales y también la presencia de un anillo benceno. Pero en especial podemos ver que la estructura es estructuralmente análoga a la de otros derivados del fentanilo, como por ejemplo hemos mencionado anteriormente el alfentanilo o el carfentanilo. Tienen una estructura bastante similar. El remifentanilo, al igual que semejantes narcóticos sintéticos, como por ejemplo el alfentanilo, se utiliza especialmente dentro del área quirúrgica para ofrecer tanto analgesia en grado mayor, así como también estadios de sedación para ciertos procedimientos quirúrgicos, por lo cual el remifentanilo lo podemos utilizar para lograr una analgesia mayor, como fármaco coadyuvante en la anestesia general para el control y mantenimiento de la analgesia, y también lo podemos utilizar en los ámbitos de críticos, como en las unidades de cuidados intensivos y en pacientes con ventilación mecánica o ventilación asistida, para lograr una mayor adaptación del organismo a los dispositivos artificiales de respiración, manteniendo la analgesia en el cuerpo. Habiendo sido desarrollado con mayor eficacia de la bioingeniería,
Se puede decir que el remifentanilo, al igual que otros semejantes sintéticos derivados del fentanilo, como podríamos mencionar el alfentanilo, se ha demostrado que se puede utilizar en mayores situaciones donde el propio fentanilo no se podría utilizar. Aún así, debemos de tener en cuenta que el remifentanilo no lo utilizaremos en la propia alergia a la molécula en sí. No se debe de utilizar por ciertas vías invasivas específicas, como por ejemplo en la vía epidural o en la vía intratecal. Y se recomienda que el remifentanilo dentro de la anestesia sea el único narcótico que se utilice. Y en las terapias coadyuvantes debemos de tener en cuenta que el remifentanilo se puede mezclar, no en las mismas soluciones, pero sí de forma ENI con otros inductores anestésicos, como por ejemplo el propofol, el etomidato o el tiopental sódico. Pero hay que ajustar muy bien la dosis para lograr el mayor estado de sedación y analgesia en el paciente. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el remifentanilo se utilizará no solamente en los ámbitos quirúrgicos, sino en los ámbitos críticos con una duración máxima de 3 días para evitar complicaciones y aparición de efectos adversos mayoritarios en el paciente. Si este mismo presenta cuadros de neumopatías, sean de tipo restrictivas como el asma o de tipo obstructivas como en el EPOC, el remifentanilo puede agravar estas situaciones, ya que, aun siendo un narcótico sintético, ello no quita que puede deprimir la función respiratoria. Si el paciente tiene cierta inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo en los cuadros de shocks o pérdidas masivas de sustancias y fluidos orgánicos, así como también en los cuadros de hipotensión arterial y ciertas cardiopatías, el remifentanilo se utilizará con mucha cautela, controlando especialmente que el remifentanilo no esté o provoque patologías relacionadas o efectos adversos relacionados con la inestabilidad hemodinámica. En pacientes geriátricos en la tercera edad, el remifentanilo se utilizará también con mucha cautela, ya que las personas mayores pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos y tener más sensibilidad a la acción del remifentanilo. Lo mismo decimos de las poblaciones jóvenes, de pediatría, pero al contrario que en nuestros mayores, en pediatría no se ha establecido un margen terapéutico de uso del remifentanilo, por lo cual en estas poblaciones jóvenes es mejor no utilizarlo o en base a la bibliografía existente. El remifentanilo es muy usual utilizarlo por perfusiones. Siempre hay que tener en cuenta los protocolos sanitarios que existen y las guías prácticas clínicas sobre el uso del remifentanilo. Aunque también para ciertas intervenciones quirúrgicas menores, cirugía menor, o procesos invasivos cortos, el remifentanilo se puede utilizar también por bolos intravenosos. También decir que, como todo narcótico, la suspensión del remifentanilo se da de forma gradual y, por supuesto, se monitorizará al paciente de forma total y teniendo a mano un equipo y/o material de soporte vital avanzado para poder contrarrestar de forma inmediata algunos efectos adversos o complicaciones que puedan derivarse de la administración del remifentanilo. El mecanismo de acción del remifentanilo es tan simple como el resto de los narcóticos, es decir, el remifentanilo es un agonista de los receptores opiáceos distribuidos por el cuerpo, más especialmente a nivel del sistema nervioso central. Receptores como los de tipo Mu
tipo kappa y tipo delta. Y recordamos que el remifentanilo es de naturaleza sintética. También decir que el remifentanilo, en comparación con otros semejantes, es un narcótico sintético de acción ultra rápida y duración ultra corta. Es decir, a nivel de administración intravenosa o endovenosa, comienza a hacer efecto a los 60-90 segundos y su duración suele ser de 5 a 10 minutos. Por eso, en procedimientos invasivos rápidos, como por ejemplo ciertas endoscopias y procedimientos quirúrgicos como cirugía menor o realización de biopsias, se puede utilizar el remifentanilo en bolos intravenosos. Y decir que el remifentanilo es más potente que la morfina, unas 50 veces más potente, pero a su vez tiene menor potencia que el fentanilo. De ahí que se utilice mucho junto con otros semejantes como el alfentanilo. La vía de administración más usual del remifentanilo es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central, y podemos administrar el remifentanilo tanto en perfusiones, sea por bomba o por jeringa, y también por bolos intravenosos, siempre que la duración de la intervención quirúrgica o intervención invasiva sea menor al tiempo de duración del remifentanilo, usualmente unos 10 minutos. Y el remifentanilo lo podemos encontrar de varias concentraciones. Por ejemplo, lo podemos encontrar de 1, de 2 y de 5 miligramos. La posología más habitual del remifentanilo suele ser bastante variada, pero especialmente sabiendo que el remifentanilo, como todo analgésico, narcótico y especialmente coadyuvante de la anestesia, las dosis son individualizadas, es decir, según los datos que se recaben del paciente en la preevaluación anestésica, el remifentanilo lo utilizaremos en una dosis o en otra. Por ejemplo, si utilizamos el remifentanilo por vía intravenosa, podemos utilizar una dosis de inicio de 0,1 a 0,15 microgramos por kilogramo por minuto, siendo este el ritmo más estandarizado del remifentanilo. Y de ahí ir subiendo o bajando la dosis unos 0,025 microgramos por kilogramo por minuto, según la respuesta que queramos obtener analgésica en el paciente. Y en este ajuste de dosis de remifentanilo dejaremos unos 5 minutos entre cada ajuste de dosis. Si utilizamos el remifentanilo por perfusiones, aquí ya es donde tenemos que entrar en la bibliografía existente y la guía de práctica clínica que hay en base a el uso del remifentanilo. Por ejemplo, para una perfusión por bomba podemos utilizar una ampolla de 5 miligramos que se suele presentar en 10 mililitros, que la diluimos en 90 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo una concentración de 50 miligramos en 1 mililitro. Y si por el contrario utilizamos perfusiones por jeringas, que suelen estar más controladas, utilizaremos una ampolla de remifentanilo de 5 miligramos, que, volvemos a recordar, se encuentra en 10 mililitros, más 40 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo una concentración algo mayor, 100 miligramos, en 1 mililitro. Y, por supuesto, es muy importante recordar que también el remifentanilo lo podemos administrar en bolos intravenosos, donde se ha establecido una terapia segura entre 20 a 50 microgramos en el propio paciente, lo cual nos otorga un tiempo de
analgesia narcótica de unos 5 a 10 minutos, por ejemplo, para la realización de biopsias o endoscopias rápidas. También tenemos que decir que el remifentanilo, cuando ya se ha terminado o se prevé que vaya a terminar la intervención quirúrgica, la reducción de la dosis será de forma gradual, al igual que las perfusiones, siendo aproximadamente reduciendo la dosis cada 10 minutos, que se prevé que la intervención quirúrgica va a acabar en media hora, por ejemplo. Pues cada 10 minutos iremos reduciendo la dosis de remifentanilo, es decir, 3 veces. Que se estima que la intervención va a acabar en 1 hora aproximadamente, en 60 minutos. Iremos reduciendo el remifentanilo cada 10 minutos, unas 6 veces, hasta que ya el paciente se termine o se consiga acabar la intervención quirúrgica en el mismo y de ahí empezar ya con los cuidados postquirúrgicos. Y dentro de la analgesia en la unidad de cuidado crítico y en el establecimiento de la ventilación mecánica, se suele utilizar la misma dosis intravenosa. Y hay que tener en cuenta que la medicación postquirúrgica que se administra del remifentanilo está condicionada a la corta duración que tiene el mismo, ya que el remifentanilo, de ahí que se utiliza tanto en los ámbitos quirúrgicos, porque tiene una acción muy rápida y tiene una duración muy corta, aproximadamente de unos 10 minutos máximo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del remifentanilo con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el remifentanilo. Y a su vez se ha demostrado que el mismo tiene incompatibilidad con uno de los inductores anestésicos más utilizados, con el propofol. Pero no es una incompatibilidad como tal dentro de la disolución, sino que ambos tienen o pueden generar una sinergia dentro del paciente que puede conllevar a la aparición de efectos adversos y complicaciones potencialmente graves. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el remifentanilo tiene sinergia, potenciación de los efectos terapéuticos y adversos si se administra a la vez con sustancias depresoras del sistema nervioso central, independientemente de qué clase sean, y también con los betabloqueantes. Así que el paciente que esté en tratamiento previo con betabloqueantes, se retirarán estos para la administración del remifentanilo y cuando éste haya desaparecido del organismo, se volverá a retomar la terapia betabloqueante. Incluso siendo uno de los narcóticos más seguros que hay en la actualidad, siempre a las dosis adecuadas y recomendadas y bajo una monitorización exhaustiva del paciente, el remifentanilo también puede provocar adversidad en el organismo, como por ejemplo la aparición de rigidez muscular. A nivel cardiovascular puede producir bradicardia, hipotensión arterial, así como cuadros de apnea y depresión respiratoria, como todo narcótico. También puede producir dispepsia postquirúrgica, la cual es muy usual. Y también puede provocar escalofríos, hipoxia en las extremidades, así como la aparición de cianosis. Y por supuesto, el principal efecto adverso potencialmente letal, la aparición de paradas cardiorrespiratorias, las cuales solamente son usuales si el remifentanilo se utiliza sin ningún control. Y también puede provocar estreñimiento. Y por supuesto, otro de los efectos adversos muy comunes del remifentanilo es la aparición de sobredosis.
Recordamos que el principal antídoto, no solamente del remifentanilo, sino de todos los narcóticos, es la naloxona, la cual la utilizaremos a las dosis recomendadas. Y entonces el remifentanilo podremos contrarrestar sus efectos nocivos en el cuerpo por sobreexceso. Y en el embarazo y la lactancia, el remifentanilo tiene categoría C, al igual que categoría D. No es un fármaco teratógeno en sí. No se ha demostrado que provoque daños o malformaciones durante la gestación. Pero sí se sabe que el remifentanilo, su principal efecto adverso, es la aparición de depresión respiratoria, la cual puede ocurrir a la gestante y al propio lactante, ya que el remifentanilo se excreta por la leche materna. Por último, nos queda decir que el remifentanilo, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y o hepatopatía. Sin embargo, en otros colectivos, como por ejemplo en pacientes geriátricos, sí se requiere una reducción de dosis para evitar la aparición de efectos adversos, o incluso también en pediatría, ya que no se ha establecido una seguridad terapéutica total del remifentanilo. Decir que el remifentanilo se utiliza mucho dentro de los ámbitos quirúrgicos y de cuidados críticos por su rápida acción o inicio de acción, así como la corta duración que tiene, sabiendo también que el remifentanilo es un narcótico no acumulable, es decir, conforme entra en el cuerpo, ejerce su mecanismo de acción y se elimina como tal. No se acumula en ninguna parte del organismo. Por supuesto, repetir que el remifentanilo, como todo narcótico, las dosis deben de ser individualizadas, según los datos que recabemos de la entrevista o preevaluación anestésica. Las dosis, aunque aquí las hemos comentado de forma genérica, hay que tener en cuenta las guías de práctica clínica y evidencia que existen sobre la dosis del remifentanilo. Y, por supuesto, también decir que la reducción del remifentanilo al final de la cirugía será aproximadamente cada 10 minutos, según se estime. Y también decir que el remifentanilo no es que tenga incompatibilidad como tal con el propofol, sino que si se utilizan ambos por vías diferentes, vías de administración diferentes, es mejor reducir la dosis del remifentanilo o del propofol para evitar una sinergia entre ambos. Y el remifentanilo se comercializa bajo distintas dosis, sean de 1 a 2 o de 5 miligramos, lo cual afecta a la posología que tengamos que administrar al paciente.